Hemos disfrutado un hermoso tiempo de conversación, de saludos, de compartir los estados de ánimo y de situaciones de salud que algunos estáis enfrentando. Y luego también hemos dado la memorización para aquellos que no participan directamente, pero que luego van a visionar esta clase en distintos momentos de la semana. Les queremos animar a memorizar. En cada clase hay una memorización indicada. Para la de hoy, del paso 1 del volumen 6, era Mateo 28, 19 y 20, conocida como la Gran Comisión. El mandamiento del Señor de predicar el Evangelio enseñando, haciendo discípulos y enseñando a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Ahora entramos entonces en nuestra segunda clase, segundo paso, y antes de hacerlo vamos a pedir la bendición del Señor. Oramos a Él. Padre, gracias queremos darte por esta noche, esta tarde, para algunos de los hermanos en otros lugares del mundo. Gracias, Señor, por la misión que el Señor Jesucristo nos dejó. Su amor tiene un alcance extremo. No hay nadie que quede fuera del amor de Dios. Por eso el mandamiento es ir a todas las naciones, enseñarles a guardar las cosas que Jesucristo enseñó. Y cuánta bendición, cuánta libertad, cuántos temores han sido quitados, cuánta esperanza derramada en los corazones de aquellos que han creído y que han aceptado ese mensaje. Queremos nosotros también compartirlo, darlo, Señor, y te pedimos tu ayuda y tu bendición. Abre nuestros ojos al mirar estas historias misioneras y el sentido de la misión conforme lo encontramos en tu palabra. Háblanos al corazón esta noche, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la, la pantalla. Ahí lo tenéis, creciendo en la gracia, el nombre de nuestra clase. Y recordando el paso 2, los pioneros de las misiones. Es nuestro estudio número 64, que he comenzado a numerar desde la clase pasada, porque creo que es una gran bendición la experiencia que estamos viviendo en el estudio de estos manuales. El tema de hoy es los pioneros de las misiones mundiales. Y tenemos allí una frase tomada de la parte derecha de la página 7, donde dice: para entender lo que significa ser un verdadero pionero, lea desde Hechos 13 hasta el final del libro para ver la carrera misionera del gran misionero Pablo, el apóstol Pablo. Es una hermosa sugerencia. Si alguien no ha leído el libro de Hechos, le recomendamos que lo pueda hacer. Los pioneros de las misiones mundiales son estos tres, los tenéis dibujados en el manual, pero yo he conseguido en internet las fotografías que se conservan de estos hombres de Dios. Carlos Tomás Stad, Hudson Taylor y David Livingstone. Sus historias son apasionantes, hombres de visión, hombres que sacrificaron lo mejor de sus vidas para llevar el Evangelio y llevarles lo mejor de lo mejor a cientos y cientos de personas en otras partes muy lejanas a sus sitios de origen. Tenemos el primer apartado, el apóstol Pablo, misionero a los gentiles. ¿Qué dice Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, sobre el llamado y envío de Pablo, o mencionado aquí como Saulo, y Bernabé como misioneros? Dice el texto bíblico: había entonces en la iglesia de Antioquía
profetas y maestros: Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Estando sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Entonces, tras haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pues la respuesta para rellenar este primer apartado es que fue el Espíritu Santo el que ordenó apartarles y enviarles como misioneros. La idea principal que nos encontramos en este capítulo 13, si luego tenéis un tiempo para leerlo, es que en estos versículos vemos algunas de las razones por las que la iglesia de Antioquía cambió el mundo. Es decir, una iglesia misionera modelo, la iglesia de Antioquía. Esta iglesia tenía al menos dos ingredientes que la hacían una iglesia misionera. Primero debemos reflexionar sobre el ejemplo de la diversidad que había en el liderazgo de esta iglesia. Hemos nombrado a Bernabé, a Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, es decir, un grupo, dice el primer párrafo, de profetas y maestros. Ellos aparentemente funcionaban, servían como un grupo de ancianos, así como hoy en las iglesias, por lo menos en las que nosotros nos identificamos, funcionamos con un grupo de ancianos, no de ancianos en edad, sino en madurez espiritual, de lo cual el Nuevo Testamento describe claramente. Son llamados los 5 de Antioquía. Lucas no proporciona definiciones ni distinciones de sus funciones. No nos dice qué hacían cada uno de ellos, pero sí vemos una idea de su diversidad. Bernabé era un creyente judío originario de Chipre. Se hablará de él más adelante, o se ha hablado de él, perdón, en el capítulo 4, como un hombre que era muy generoso. Luego le veremos como el tío de Marcos. Simeón se llamaba Níger, que como hemos dicho su nombre significa negro u oscuro. La mayoría cree que era de África. Luciano procedía de Cirene, es decir, del norte de África. Manahem se había criado en la corte de Herodes. Era un hombre relacionado con la clase alta, con la clase real, probablemente hermano adoptivo o pariente de Herodes Antipas. No vamos a detenernos mucho en esto, simplemente recordar que eran la gente gobernante en el tiempo de la iglesia, de Jesús, de los apóstoles y de los evangelios. Y luego estaba Saulo, que era un judío creyente. Habría aportado una dinámica académica, pedagógica al grupo, porque Pablo había sido criado a los pies de Gamaliel, un hombre formado con una cultura extraordinaria. Y este liderazgo podremos ver que reflejaba la membresía de la iglesia, una iglesia diversa, donde luego van a surgir problemas, porque como veremos hay que nombrar a diáconos porque hay una situación allí de conflicto entre unas viudas que aparentemente estaban quedando desatendidas. Los forateros de todas partes habían venido a formar parte de la congregación. Y esto ya nos da una indicación de cómo las iglesias del Nuevo Testamento se estaban conformando. Y es algo muy normal hoy, aunque a veces hay sitios donde hay creyentes muy nacionalistas. Tristemente hay que reconocerlo. Pero es hermoso ver que las iglesias, por ejemplo, la nuestra, yo soy argentino, hay hermanos venezolanos, hay hermanos de otros orígenes, hay obviamente gallegos,
hay gente que fue criada en otros lugares de España y realmente es hermoso compartir y amarnos y formar parte de una familia multicultural. Luego también el mismo liderazgo de la iglesia. Y eso habría colaborado para que ellos tuvieran una visión misionera. Porque, claro, estos líderes verían las cosas de manera diferente, pero en su diversidad esto les ayudaba a ser creativos, eficaces, para alcanzar su ciudad y para ministrar a gente muy variada que se congregaría en aquella iglesia. Y es precisamente aquí en esta iglesia donde nace el concepto de las misiones mundiales. Misioneros dirigidos por el Espíritu, enviados por la iglesia y apoyados por la iglesia. Esta iglesia de Antioquía nos sirve como modelo para enviar misioneros a las naciones. ¿Y a quién envían? A lo mejor que tenían Pablo y Bernabé. Bernabé era un hombre entregado a Dios, consagrado, que había dado de sus bienes y lo había puesto a los pies de los apóstoles. Y Pablo era la estrella de la iglesia, el que antes había sido perseguidor, que se había convertido, un hombre capaz, conocedor, celoso. Cuando él da su rango en Filipenses 3 y sus antecedentes, era una persona que algunos dicen que hubiera destacado en la historia, aunque no hubiese sido quien llegó a ser el apóstol Pablo, ¿no? Que hubiese dejado una huella en la historia de la humanidad. Esta gente fue la que el Espíritu Santo llamó. ¿Como resultado de qué? De la adoración y la oración. Estaban sirviendo al Señor y ayunando, y el Espíritu habló y dijo. No sabemos de qué manera lo hizo el Espíritu Santo. No sabemos en qué manera. Vemos en Hechos de los Apóstoles una etapa diferente donde la iglesia recibe dirección, guía, palabra, visión de una manera asombrosa y extraordinaria, pero de alguna manera queda reflejado aquí que fruto de la comunión con Dios, de la oración, lo que produce santidad, dependencia, discernimiento espiritual, el Espíritu dirige a Bernabé y a Saulo a una nueva obra. Y la iglesia bendice y reafirma al enviarlos, imponiéndole las manos, identificándose de esta manera con ellos, y así surgen todas estas lecciones que son transferibles a nosotros, que nos desafían también a nosotros. Las iglesias tienen que ser dadivosas en este sentido. Pablo no dice aquí de que Dios le llama a España, que luego más tarde lo dirá cuando escribe a los romanos que él se proponía llegar hasta España. Pero aquí hay un conjunto, aquí hay un hombre, dos hombres apartados para Dios, pero no vienen estos hombres individualmente a decir, el Señor me está llamando. A veces, lamentablemente, en nuestras iglesias hay personas que surgen con un llamado individual. Aquí vemos a un llamado corporal, es decir, si Dios escoge a un joven o a una señorita para servir al Señor en determinado lugar y le pone una carga en su corazón, la iglesia lo tiene que refrendar. Y si ese llamado ha surgido en el corazón de ese chico, de ese joven, de esa señorita, pues esa carga el Señor la pondrá en el corazón de los ancianos, de los líderes, incluso de su propia familia. Cuando Dios me llamó a mí al ministerio, mi padre primero no quería saber nada, se oponía, pero Dios trabajó en su vida
y le mostró que Dios realmente tenía ese plan para él y para mí. Éramos un matrimonio joven y queríamos ir a formarnos en un instituto bíblico en Buenos Aires. Y eso a él le parecía muy mal, porque él creía que la formación nuestra tenía que completarse solo en la iglesia local. Y fue una etapa muy difícil, tanto para nosotros como para él. Pero fue maravilloso ver cómo Dios habló a su corazón y Dios intervino para que tanto mi padre como el Consejo de Ancianos entendieran que ese era el camino que Dios nos estaba marcando, cosa que Dios luego también tuvo que afirmar cuando el Señor nos llamó a venirnos a España y dejar una iglesia que habíamos fundado y que habíamos pastoreado durante 10 años. Fue también un proceso muy difícil. Hubo hermanos que se enfadaron, que no querían que nos fuéramos, que nos tenían mucho aprecio, mucho cariño, y bueno, ya ni os cuento lo que fue la reunión de despedida que nos hicieron, que luego con Eli decíamos, ya sabemos cómo nos van a llorar el día de nuestro funeral, porque aquello fue una reunión de 4 horas y luego cuando acabó la reunión nos mandaron poner en la puerta de la iglesia y la gente salía, nos abrazaba, bueno. Fue tremendo, fue difícil, pero a su vez también fue inspirador, porque nos hizo ver lo hermoso que es servir al Señor y lo que uno cosecha al sembrar la palabra en el corazón, en la vida, en los hogares, en los matrimonios, dando el consejo de la palabra de Dios. Pero bueno, fue un conjunto de cosas, de modo tal que así como Pablo y Bernabé recibieron la bendición para salir, nosotros también experimentamos algo similar al salir enviados, bendecidos con el respaldo y la oración de aquellos que eran nuestros supervisores espirituales. Muy bien, seguimos adelante entonces. En Hechos 26, Pablo, estando preso, dio su testimonio personal ante el rey Agripa y cómo explicó su llamamiento. En el versículo 12 dice, Pablo está respondiendo y contando su testimonio personal. Bueno, nos mandan a leer el verso 16 y entonces él dice que recibió este mensaje: levántate, ponte en pie, me he aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Esto, como sabéis, ocurre en Hechos capítulo 9 y Pablo aquí está dando testimonio muchos años después al rey Agripa. ¿Y cómo explica su llamamiento? Que fue el mismo Jesús el que se le apareció y le mandó ser ministro y testigo. La palabra de Dios es la que convence y convierte el alma. Pablo pasó toda su vida oyendo las voces de los profetas. Él conocía las escrituras y tenía un celo y una fidelidad tal que perseguía a los cristianos. Y de una manera maravillosa, extraordinaria y particular, Jesús se le apareció y ese día oyó la voz del Hijo de Dios. Se produjo para él una resurrección espiritual, porque él estaba persiguiendo a Cristo, no solo a su pueblo, no solo a la iglesia. Como miembros del cuerpo de Cristo, los creyentes participaban del sufrimiento de Cristo y Cristo del de ellos. Por eso dice Pablo que el Señor le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo recuerda Pablo aquí en el versículo 14. Y entonces Cristo se estaba refiriendo a una vara que los granjeros usan para aguijonear al ganado. Pablo estaba comparando a Pablo con un animal obstinado que no quería obedecer. ¿Qué aguijones estaba usando Dios para traer a Pablo a Cristo? Pues uno de ellos había sido la muerte de Esteban.
relatada en el capítulo 7. Después Pablo cuidó la ropa de los que apedreaban a Esteban y estaba de acuerdo con ellos. Obviamente que esto Pablo nunca lo olvidó, nunca olvidó cómo él apoyó el asesinato de este primer mártir cristiano. Luego, obviamente, las escrituras del Antiguo Testamento le hablaron al corazón con una nueva convicción. Pablo pasó, luego del encuentro con Jesús, 3 años donde debió tener que reacondicionar, diríamos, resetear, diríamos hoy hablando en términos de computadora, de ordenadores, ¿no? Resetear lo que tenía guardado en su mente y su corazón, ¿no? Y eso le llevó al arrepentimiento. Y aquel día su vida fue completamente transformada para llegar a experimentar la salvación y a ser un testigo de Cristo. ¿Cuál fue la tarea que se le asignó a Pablo en el versículo 17 y 18? Pues el Señor le dice allí, te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que he de enviarte para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban perdón de pecados y la herencia que corresponde a los santificados por medio de la fe en mí. Así que la tarea que él recibe es la de ir a las naciones gentiles y predicarles el evangelio para ser librados del poder de Satanás, recibir perdón de pecados y la herencia prometida por creer. Ese era el mensaje que él le tenía que llevar a todas aquellas personas a las que el Señor le estaba mandando. ¿Podemos decir que esto es el llamado de cada misionero? Obviamente que sí. La misión no ha cambiado. Estos versículos definen lo que está en juego. Sin Cristo, cada persona vive en tinieblas, controlada por Satanás, condenada por sus pecados, y no se da cuenta porque es ciega a su situación actual y las consecuencias eternas que tiene el morir sin Cristo, sin Dios, sin perdón, sin esperanza. Pablo no fue imitado por las personas ni por el mismo rey. ¿Cómo aprovechó su audiencia ante el rey? Ahí en el versículo 26 dice Pablo, el rey también lo sabe y por eso hablo con él de esto valientemente. Tengo la convicción de que no ignora nada de esto porque esto ha sucedido no a escondidas en un rincón. Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Agripa respondió, por poco me convences para que me haga cristiano. Y Pablo dijo, deseo delante de Dios que ya sea por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me han oído, llegaseis a ser como yo, pero sin estas cadenas, porque en ese momento Pablo estaba preso, estaba encadenado. Así que, entonces, ¿cómo aprovechó su audiencia? Dio testimonio de Jesús y los desafió a creer en Jesús, anunciado por los profetas. Así que el respaldo de Pablo para el mensaje, incluso para el mensaje del Evangelio. Mira, hermano, una manera hermosa de evangelizar es simplemente tomar el Evangelio de Mateo y comenzarlo a leer. Y cuando tú vas leyendo Mateo, vas a encontrar que frecuentemente dice, y esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta tal y tal. Y si miras generalmente al pie de página en la Biblia,
tienes una referencia que te lleva a la cita del Antiguo Testamento. Si tú conoces un poquito, vas a saber que esos profetas vivieron 500, 600, 700 años antes de Cristo. Entre 500 y 800 años. Si vas a los Salmos, más todavía, 1000. David vivió 1000 años antes de Cristo y los escritores de los Salmos más o menos. Entonces, allí tenemos ya un testimonio maravilloso para explicarle a la gente por qué la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Y esto es lo que hizo Pablo. Les explicó, les dio testimonio de Jesús. Lo mismo hizo Felipe en Hechos 8, cuando escuchó al eunuco que iba en el carro leer Isaías 53 y que no entendía eso. Él cogió esa porción bíblica y comenzó a explicarle al eunuco todo lo que las escrituras decían acerca de Cristo y del evangelio que llevó al eunuco a los pies de Jesús. Muy bien, ¿por qué habló el rey de esta manera y con tanta confianza? Bueno, porque estaba seguro, Pablo estaba seguro de su misión y de quién lo había enviado a predicar. Y eso es fundamental, saber que tenemos un respaldo, saber que detrás nuestro está el Señor que nos envía, saber que el Espíritu de Dios espera que seamos testigos de Cristo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, de la manera más sencilla. El Espíritu de Dios puede usar nuestro testimonio, hermanos. Tenemos que hablar con valentía porque nuestro mensaje tiene respaldo, el respaldo de Dios. Típico del ministerio de Pablo es lo que le sucedió en Iconio. En Hechos 14, versículos 1 al 7, se nos dice allí que entran en la sinagoga de los judíos y hablaron con tal persuasión que muchos judíos y griegos creyeron. Bueno, ¿cuál fue la reacción inicial en el versículo 1? Pues al hablar con poder, muchos respondieron con fe. Ellos hablaron de una manera tal que judíos y griegos que asistían a la sinagoga confiaron en el mensaje del Evangelio, creyeron. Pero claro, luego vamos a ver que se levanta una fuerte oposición. ¿Qué sucedió después? Que se levantó una fuerte oposición. Dice el verso 3, el verso 2, los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y envenenaron su ánimo contra los hermanos. Sin embargo, Pablo y Bernabé se detuvieron allí mucho tiempo y hablaban con valentía, confiados en el Señor, y el Señor confirmaba el mensaje de su gracia, concediendo que se obrasen señales y prodigios por medio de ellos. Volvemos a recordar que era una época especial donde los apóstoles que estaban echando los cimientos de la obra evangélica, tenían estos dones espirituales que sanaban, que incluso resucitaban a los muertos, es decir, un respaldo extraordinario, un poder manifiesto de la obra del Espíritu Santo a través de estos hombres consagrados al Señor. La reacción de la gente, dice el versículo 4 y 5, fue que algunos creyeron al mensaje y otros se opusieron con toda la fuerza. Dice el verso 4, la gente de la ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, tramaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Mas ellos, dándose cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a las regiones cercanas,
donde continuaron predicando el evangelio. Así que a veces tenemos que huir, ¿eh? El sentido común, a pesar de que eran hombres de Dios, a pesar de que tenían poder para hacer milagros, igualmente la gente rechazó su mensaje y hubo quienes se propusieron a apedrearles, llevarles a la muerte. De todas maneras, ellos huyeron del peligro y fueron a las regiones cercanas y continuaron predicando el evangelio. Y de esta manera vemos que llegan a Listra en el versículo 21 del capítulo 14 y allí sucede lo mismo. Primero reciben el evangelio con alegría, pero luego cuando Pablo se niega a recibir adoración porque les confunden con dioses diciendo que habían bajado del cielo, pues le apedrean y lo dejan por muerto. Aún así, ¿qué hizo después de tanta oposición? Pues en el versículo 21 al 23 se nos dice que anunciaron el evangelio en aquella ciudad, hicieron muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio, donde les querían hacer daño, y a Antioquía, no era Antioquía donde habían salido, sino otra zona, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, enseñándoles que para entrar al reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones. Nombraron ancianos en cada iglesia, habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que les vemos que anunciaron el evangelio, animaron a los creyentes y organizaron iglesias. En cada pueblo muchos creían, pero después hubo oposición. No sé por qué no me sale aquí en la diapositiva. Aún así, Pablo y sus compañeros siguieron adelante y en cada lugar dejaron nuevos creyentes que formaban una iglesia. Al pasar de nuevo por Listra, Iconio y Antioquía, no se quejaban de las injusticias sufridas, ni tenían temor, sino que su preocupación era de animar, exhortar y enseñar a los nuevos creyentes. También nombraron ancianos en cada iglesia. La meta es la misma hoy: establecer iglesias que puedan autosostenerse con líderes maduros cuya autoridad final sea la Biblia. Así que les vemos entonces como un ejemplo de la tarea misionera a la que todos nosotros somos llamados. ¿Qué lecciones o ejemplos podemos sacar de la vida de Pablo? Bueno, que fue obediente al llamado y a la misión que Dios le encomendó. A pesar del sufrimiento y las persecuciones, nunca dejó de predicar el evangelio y de llamar a las personas al arrepentimiento y a poner su confianza en Jesucristo. El proceso de evangelización para los que son llamados misioneros está ilustrado clara y perfectamente. Y es siempre un desafío, un riesgo que se asume, pero cuando el Señor llama, el Señor respalda, el Señor provee, el Señor guarda, el Señor guía, el Señor fortalece y el Señor usa con poder para ver personas arrepentidas venir a los pies de Jesucristo. Pioneros en la época moderna. En estas lecciones citamos a algunos pioneros de las misiones. Dejaron sus países, fueron a tierras lejanas donde nadie había predicado el evangelio. Eran verdaderos héroes de la fe, valientes, sufridos pero victoriosos. Uno de ellos, Carlos Tomás Stad, vino de una familia rica, reconocido como el mejor deportista de toda Inglaterra en 1883.
gozaba de gran popularidad y privilegio. ¿Podéis imaginaros a Messi saliendo a la obra misionera? Pues es lo que pasó con este hombre, pero en el año 1883. Aquí tengo el libro con la historia de Carlos Tomás Stad, deportista y misionero. Es apasionante. No la he leído toda, estuve leyendo la introducción. Es un libro que le regalaron a uno de mis hijos como premio en la Escuela Bíblica Unida en la iglesia, hace unos años atrás. Y lo tengo yo entre los libros de biografías de misioneros. ¿Ah? Así que este hombre que vivía en el pináculo de la fama, respondió al llamado de Dios, renunció a su fortuna y fue a la China, después a la India y finalmente a África, donde sirvió como pionero en la evangelización del Congo. Murió a la edad de 70 años, después de toda una vida dedicada a alcanzar a pueblos sin Cristo. Su vida producía más para la eternidad en lugares lejanas que una vida de privilegio en Inglaterra. Stade expresó gran compasión por las almas al decir: algunos prefieren vivir al lado del sonar de la campana de la iglesia. Yo prefiero vivir trabajando en una tienda de rescate a 1 metro del infierno. Señor, estampa la eternidad sobre mis ojos para que todo lo que vea sea a la luz de la eternidad. Vaya consagración, vaya actitud, vaya ejemplo de un hombre que tenía todo el dinero, ya venía de una familia rica, su padre había sido un potentado y también un hombre que de las carreras de caballos, de organizar, criar caballos de carrera, dejó todo para enseñar a sus hijos a temer a Dios. Y oró y se esforzó y consiguió que los 3 hijos, otros 2 hermanos de este, aceptaran a Cristo el mismo día. Y Dios obró en uno de ellos. Los otros 2 no salieron a la obra misionera porque Dios no llama a todos, pero este fue llamado para trabajar para la gloria de Dios llevando el evangelio. Tal vez Dios no te llamará a ir tan lejos como estás, pero la gran comisión es para cada creyente. Y ahora el manual comienza a hacernos pensar en nosotros. ¿Qué estás haciendo con tu vida que producirá fruto para la eternidad? ¿Estás evangelizando a alguien? ¿Estás discipulando a alguien? Y aquí hay una pregunta: ¿quién? La respuesta obviamente es personal. ¿Sientes que tal vez Dios te está llamando para algo más grande? Pues obviamente la respuesta es personal. Aquí se nos sugiere también utilizar estos manuales. Si tú quieres enseñarle a otro, este manual ya tienes el uno en casa, y lo puedes tomar, hacerle fotocopias y comenzar a enseñarle a alguien a quien tú quieras hablarle de Jesús. Es una buena estrategia. Sabiduría de los misioneros pioneros. Y se nos llama también a reflexionar, meditar y revisar las cosas que ellos dijeron. David Livingstone, por ejemplo, seguramente hablaremos de él más adelante, también fue un misionero a África. Dios dijo, él solo tuvo un hijo y fue misionero. El Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Hudson Taylor dijo: la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser
obedecido. Este hombre fue misionero a la China. Warren Wiersbe, un escritor de muchos comentarios de toda la Biblia, dijo: tú eres cristiano porque alguien se preocupó por ti. Ahora te toca a ti preocuparte por los demás. Ahora a ti te toca preocuparte por los demás. ¿Quién compartió el evangelio contigo? Y aquí, pues, la respuesta también es personal. ¿Hay alguien que nos lo quiere contar? Muy brevemente, abra su micrófono y me diga: Walter, yo lo cuento. ¿Alguien quiere contar? Ahí Leonela está haciendo seña. Sí, fue como le conté a usted, en la selva, ¿En la cuando selva de encontré, Colombia? sí, en la Amazonía, cuando encontré por primera vez la Biblia. Yo le conté mi testimonio, ¿se acuerda? Sí, 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 pero cuéntalo que te escuchen ellos, pero Ah, eso, cortito, Leonela, sí, sí, muy sí, cortito. brevemente. Bueno, así. En el pueblo donde yo nací, no era permitido tener una Biblia y entonces yo solo escuchaba que la Biblia era un libro muy grande, y que quien lo leyera se volvía loco. Y cuando yo ya estaba con eso, cuando decían eso, yo tenía por ahí los 8, 9 años, y cuando yo ya tenía los 20 años que vivía en la Amazonía, un indígena en una cajita de madera tenía una Biblia, y cuando él abrió la caja de madera, yo vi el libro muy grande con una piel como de un animal. Y yo le dije a él que si esa era la Biblia, por lo grande que era, y él me dijo que sí. Entonces me la prestó y me dijo que la podía leer solo en un mes. Y lo primero que leí fue el Apocalipsis y me cambió la vida. Eso es, Amén. Qué puedo bueno. decir muchas cosas, pero no hay tiempo. Vale, vale. Muy bien, Leonela. ¿Alguien más nos quiere contar cómo conoció a Cristo? Yo, ¿Quién dijo yo? pastor. Mila. Ah, Mila, adelante. Bueno, la persona que sembró la semilla en mí, eso hace más de 40 años, Mm, fue un joven que era evangélico, que estaba comprometido con una amiga mía que éramos como hermanas. Él fue la primera persona a hablarme a mí del evangelio y hicimos tan hermosa amistad de que cuando me habló del evangelio, él me decía a mí prieta, yo le decía a cizaña, yo no sé por qué razón. Y él me dice a mí, cuando me predica, que me habla de la palabra de Dios, yo me reí de él. Digo, yo dije, tú evangélico, ¿y qué es lo que eso quiere decir tú evangélico? Entonces me explica y me dice, léete el libro de Proverbios. Me dijo que empezara a leer el libro de Proverbios. Me dice, ¿tú tienes Biblia? Le digo yo, no. Y me llevó una Biblia. Y me dice que empezara a leer el libro de Proverbios para que él vea que qué padre tan amoroso era con su hijo cuando un padre quería a su hijo y quería que viniera al encuentro de él, que viniera al camino y que viniera a su obediencia. Ese joven me marcó a mí porque ese joven murió muy joven Ah, porque se quemó en un accidente que estaba arreglando el carro del papá y me llenó de gozo y de tristeza porque hoy día hace varios años yo puedo servir al Señor y yo digo gracias a Él porque Él fue la primera persona que en mí sembró la semilla que me habló del Evangelio. qué Muchas bárbaro, veces ¿no? sembramos la semilla y no vemos fruto inmediatamente, pero el plan es del Señor y el Señor va a Amén, llamar a la persona a su debido tiempo cuando Él quiera. Entonces yo amén. soy una de las que me digo, mi responsabilidad es cumplir con la misión que el Señor nos ha dado de sembrar la semilla y ya de lo demás el Señor se Ah, ocupa. Y por eso es que yo estoy dispuesta siempre a sembrar la semilla del Señor. Es todo. qué bien, Mila, gracias. ¿Alguien más nos quiere contar cómo conoció a Cristo? Encarna, tienes que abrir tu micrófono. Ahí está. Yo lo conocí curiosamente a través de una emisora cristiana Ah, mira. y mientras yo hacía, digamos, las faenas de mi casa, yo ponía la radio y ahí descubrí un Dios distinto en el que yo me había criado. Qué Empecé bien. a ir a la iglesia, eso fue, en mi casa fue con mi marido una guerra,
Luego él se convirtió también. Lo hago también. todo muy resumido, pero lo conocí de esa manera, Qué por lindo. medio de una emisora. Bueno, Hasta aquí. pues miles y miles y millones de historias diferentes, pero hermosas, ¿no? Cómo Dios trabaja y nos lleva a sus pies, ¿eh? Para que le conozcamos. Así que bueno, pues con estas historias, entonces, vamos a cerrar esta parte de compartir. Voy a mover la ventanita aquí que tengo todos delante y acabamos con nuestra lección. ¿Alguna vez has dado gracias por los pioneros valientes que con fe y sacrificio llevaron el Evangelio a tu país y a tu comunidad? Pues tenemos que dar gracias, ¿no? De que el Evangelio, el que nos habló del Evangelio a nosotros, lo recibió de otro a su vez, y así se ha ido pasando el Evangelio de generación en generación. Así que tenemos una oportunidad de expresar gratitud. Ayer hay gente y países que han celebrado la Noche de Acción de Gracias, ¿no? Pues hoy tenemos la oportunidad de dar gracias por aquellos misioneros que trajeron el Evangelio. En tiempos pasados, la mayoría de los misioneros en la época moderna salieron de Europa y Norteamérica. Fueron a Asia, América Latina y África, a veces bajo condiciones duras, sin las comodidades de sus países de origen. Trabajaron en la evangelización, discipulados, sembrando iglesias, entrenando líderes, traduciendo la Biblia, estableciendo escuelas, ayudas comunitarias y mucho más. Ahora, gracias a Dios, hay un nuevo despertar alrededor del mundo, en América Latina, África y Asia. Dios está levantando gente de los países que antes se consideraban el campo misionero para unirse al movimiento misionero. Las tropas de estas zonas ya están en marcha, pero faltan muchos obreros. Aquí está el testimonio de un misionero brasileño donde explica lo que le motiva a trabajar lejos de su país natal. Él dice: Dios me ha llamado a un país lleno de crisis, vacío de todo lo que importa, Jesucristo. La crisis económica es solo una muestra de lo que la gente está sufriendo por la falta de Dios. Un pequeño país de un gran continente donde hay pocas oportunidades y muchos desafíos. Mi vocación es amar a estas personas. Mi trabajo es proclamar a Jesús y los resultados me motivan a seguir. Las tradiciones son solo cosas que se repiten mucho, pero el Evangelio, sin embargo, es lo que nutre y satisface. No podemos dejar de proclamar las maravillas de Jesús. Hemos visto almas rendidas y vidas cambiadas. Alabamos a nuestro Dios, Él que sigue bendiciendo nuestra vida y ministerio. Así que con esto, entonces, acabamos nuestra lección. En el margen de la primera página, la página 7, tenemos los pasos de los primeros misioneros. El libro de Hechos es un libro misionero porque cuenta los hechos de los apóstoles que llevaron el evangelio al mundo conocido. Yo el domingo prediqué sobre esto, hice un repaso del libro de Hechos desde el capítulo 1 hasta el final y dije que es el libro del Nuevo Testamento que todavía se sigue escribiendo. ¿Por qué? Porque se cierra con Pablo preso en la cárcel en Roma, pero la historia continuó. El Evangelio no murió ni siquiera con la ejecución de Pablo, aunque no lo ejecutaron allí sino unos años más tarde, pero el Evangelio se había esparcido y se ha seguido esparciendo hasta nuestros días. Para entender lo que significa ser un verdadero pionero, lee desde Hechos 13 en adelante. Después vuelva a leer Hechos fijándose en el trabajo misionero de los apóstoles. Y el texto para memorizar, Hechos 26, 18.
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es un pasaje del capítulo 26 de Hechos, donde Pablo está contando otra vez su testimonio, porque lo repite varias veces en esta fase de su vida. Y entonces ahí tenemos un texto precioso y que va a ser más complicadito de memorizar, porque no es de los famosillos, ¿eh? Es un texto algo escondidillo, ¿eh? Así que os animo esta semana a esforzaros para memorizarlo. Mañana, junto con el enlace a YouTube de esta clase, os voy a mandar otro enlace, que es un enlace a las historias misioneras que tenemos en nuestro canal de YouTube. Claro, están contadas a niños, pero son muy interesantes, son cortitas, se va cubriendo en etapas. Entonces voy a mandaros el enlace primero, luego si queréis vosotros mismos ya podéis enlazar, y si no, cualquier cosa que no luego lo encontráis me lo preguntáis y yo lo busco y os mando los enlaces siguientes. Pero si podéis, no es obligatorio, es voluntario. Si tenéis un tiempo y os interesa conocer historias misioneras como la de Hudson Taylor y no tenéis la oportunidad de tener un libro con la historia, pues, y no conocéis realmente a estos hombres, pues yo os recomiendo que toméis un tiempito para mirar estas historias misioneras que sin duda alguna van a ser de mucha bendición.